de su casa Balón. Gracias por seguirnos una vez más aquí cada día lunes, cada día miércoles, cada viernes, los domingos. Gracias por su participación, gracias porque ese deseo de discipularse y conocer cada día más y más del Señor. Bueno, hoy, como saben, la clase pasada estamos iniciando un estudio en general que habla acerca de la carta de Primera de Pedro. Antes de comenzar a empezar a estudiar ya ahora sí que esta carta, que para a mí en lo personal es una bendición y espero que también para ustedes sea una bendición esta carta, porque nos habla de una cosa tan preciosa, tan hermosa acerca de lo que es en esta epístola del apóstol Pedro, ¿verdad? Acerca de lo que es una vida cristiana. Entonces, antes de empezar, vamos a orar, por favor, y vamos a dar gracias al Señor por este día. Padre, te damos gracias en esta hora del día, porque todo lo que tú nos has dado y lo que has puesto en este día, Padre, tú nos lo has permitido. Gracias por tenernos con vida. Gracias porque estamos aquí reunidos, mis hermanos y yo. Te ruego, Padre, que apresures pronto los pasos, Señor, para que de su trabajo, donde estén nuestros hermanos y puedan unirse en esta plataforma con nosotros y escuchar este mensaje de salvación, de vida eterna, de consuelo, de esperanza, que solamente tu palabra puede traernos. Señor, quita toda distracción, quita toda oposición que el enemigo se quiera poner, Padre, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo ponemos este mensaje en tus manos, esperando que tu Santo Espíritu sea el que ministre el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Más en estos tiempos, Padre, que tan peligroso es dejar de escuchar tu palabra. Es tiempo de abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a recibir palabra santa, palabra buena, palabra limpia que nos trae consuelo y esperanza. Hoy, en este momento, ponemos delante de ti este estudio y te damos a ti solamente la honra, la gloria y el honor. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, estamos viendo la primera carta de Pedro. Y vamos a iniciar en el versículo 1 y versículo 2. Aquí Pedro hace mención, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Vamos a ver en otras diferentes cartas, donde por decir en las diferentes cartas paulistas, Pablo hace la misma mención. Pablo, apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo, y así van anunciando este mensaje, que porque solamente los apóstoles fueron escogidos de parte de Dios. Y ellos nombran este ministerio en sus vidas porque Jesucristo nombró a estos apóstoles. Entonces aquí vamos a ver claramente que el apóstol Pablo hace referente a su ministerio, al ministerio del apostolado. Entonces, él comenta y dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Entonces, aquí vamos a ver que el apóstol Pablo, entonces nos queda claro que primeramente, antes que nada, Pedro es un apóstol. Pedro es un apóstol y el apóstol dice, en este caso se refiere a la carta que estamos viendo, a Pedro, en esta epístola, que fue uno de los 12 apóstoles escogidos por parte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, y él anduvo con el Señor en los tiempos de Juan el Bautista. ¿Cómo fue su llamado de Pedro? Fue de un llamado donde Pedro estaba en la orilla del mar pescando con su hermano, y el Señor lo tomó. Características de Pedro: Pedro es un hombre muy emocional, muy efusivo, y así es como Dios lo toma, aún esas características, y hace de él un hombre que a la luz de la palabra de Dios nos hace ver que es un hombre temeroso de Dios, que siguió al Señor, aun cuando él lo negó, él siguió firme. Pero sobre todo, ¿qué vio Jesucristo? ¿Qué vio el Señor en Pedro? Vio en Pedro algo, un potencial. Vio en Pedro algo muy especial. Jesús ve en tu vida y en mi vida, amados hermanos, ve algo muy especial. Y es esto lo que vio Jesucristo en Pedro. Y vemos aquí en Hebreos capítulo 3, vamos al capítulo 3, verso 1. Hebreos, allá atrásito, capítulo 3, verso 1. Y dice así la escritura. Hebreos 3,
capítulo 1. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerar a Jesús, el apóstol y santo sacerdote de nuestra fe. Aquí el apóstol Pablo dice: por tanto, hermanos santos, refiriéndose a quienes, a los creyentes, a los cristianos. Dice, participantes del llamamiento. Todos tenemos un llamado en la tierra, todos tenemos un llamado, un ministerio en el cual Jesucristo nos para servirle, para honrarle. Y aquí el apóstol Pablo dice a los creyentes, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial. Hemos sido llamados, tenemos un llamado celestial. Considerar a Jesús como que el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, Jesucristo es el primer apóstol. Él tiene los 5 ministerios en función en su vida cuando él vino a la tierra. Jesucristo era profeta, era apóstol, era evangelista, era pastor y era maestro. Veamos estas características en él. Entonces, Jesucristo, aquí el apóstol Pablo hace referencia que él era un ¿qué? Apóstol. Y para esto vamos también a Efesios capítulo 1, verso al 4. ¿Desde qué momento estos hombres de Dios como Pedro, como Pablo, como Timoteo, como Mateo y como algunos de estos hombres de Dios, ¿verdad? Vemos aquí la escritura, fueron ya seleccionados para este mensaje, para este ministerio, perdón. Y dice aquí en Efesios capítulo 1, al verso 4, dice, según nos escogió él, hablando del Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Dice, según nos escogió en él, antes, dice, antes de la fundación del mundo. Jesucristo ya sabía quiénes iban a ser sus apóstoles. Jesucristo, por eso, cuando él camina, los va viendo, los va llamando y los va escogiendo para este labor, para este ministerio. Amado hermano que me escuchas, tú y yo hemos sido, ¿qué dice? Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos un llamamiento, tenemos un ministerio. Y aquí los apóstoles, ¿verdad? Hacen mención de ese llamamiento. Y aquí es clara la palabra, clara la escritura que nos dice, ¿verdad? Que Pedro fue predestinado. Así como Jesucristo sabía que lo iba a negar, pero Pedro no estaba en el plan del hijo de perdición como Judas Iscariote. Judas Iscariote también estaba dentro de la predestinación de que iba a ser el que iba a entregar, el hijo de pecado que iba a entregar al Señor Jesucristo. Pedro estaba dentro de un plan divino y vamos a hablar y vamos a ir viendo poco a poco a detalle acerca de ese plan, ¿verdad? Dice aquí la escritura en en Juan capítulo 1, verso 42. En Juan 1, 42 vamos a ir reafirmando poco a poco y confirmando el apostolado de Pedro. Y aquí nos dice en Juan 1, 42, la escritura dice, entonces lo trajo a Jesús y Jesús dice, mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú eres llamado Cefas, que quiere decir, o traducido, quiere decir que eres Pedro. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro. Y esta palabra significa, Pedro significa piedra. Fíjense, Jesús le hace un cambio radicalmente desde el nombre hasta la persona que iba a ser Pedro. Y Pedro tiene este llamado y Pedro tiene confirmado, vemos aquí cómo se confirma su apostolado, su llamado, y en esta carta de Juan hace mención el apóstol Juan cuando Jesús le llama, ¿verdad? Mirándole dice, tú eres Simón, hijo de Juan, y tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro, y Pedro traducido es piedra. Aquí vamos a ver qué era el plan que tenía Jesucristo principalmente con Pedro. Había un plan especial con este apóstol. Y al momento que Cristo le cambia el nombre,
es porque Cristo, al momento que Él hace este cambio, Jesucristo está haciendo también radicalmente un cambio, en una metanoia, va a hacer en Él un cambio de pensamiento, un cambio de sentimientos, cuando aún Pedro, cuando Pedro caminaba con Jesús, todavía este proceso todavía estamos hablando de un Pedro que todavía lo llamaba mucho la atención, lo emocional, lo efusivo, lo sentimental, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que estamos viendo aquí claramente esta parte, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que Pedro tiene este llamado. Y aquí quiero aclarar un poquito esta parte, perdón. Era hijo de Jonás. Hijo de Jonás. ¿Verdad? Pedro, perdón, hijo de Jonás. Perdón, hago una aclaración. Era hijo de Jonás. Y bueno, vamos a ir viendo aquí, poco a poco, vemos cómo le cambia este nombre Jesucristo de Simón a Pedro. Y vemos en Mateo capítulo 16 por qué Jesucristo le hace mención el cambio de nombre a Pedro. Y aquí en Mateo capítulo 16, verso 18, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mateo 16, verso 18, y dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. O sea, las puertas de la muerte no van a prevalecer. Entonces, fíjese bien lo que hace aquí mención. Le dice aquí el Señor, ¿verdad? Aquí a Pedro, le dice en Mateo 10, verso 18, dice: yo también te digo que eres Pedro. Vuelve a confirmarle el Señor. Y dice, y sobre esta roca, ¿verdad? Sobre esta roca, que la roca es Jesucristo. Jesucristo es la roca. Entonces, aquí nos muestra que sobre la persona de Jesucristo iba a edificar la iglesia. Acordémonos una cosa, Pedro fue el primer apóstol que tuvo 3,000 hombres que bautizó, 3,000 seguidores, 3,000 discípulos, 3,000 congregantes, como lo queramos ver. Y él, el que tuvo la primera. Entonces Jesucristo hace mención a esta parte, sustenta estas palabras en Pedro, y empieza a hacer en Pedro este fluir, y le empieza a dar esta profecía el Señor Jesucristo en la vida de Pedro. ¿Para qué fue Pedro creado? Para que a través de él llevara el evangelio de Jesucristo. Y en ese momento, en esa primera predicación que hizo Pedro, se convirtieron 3,000 gentes. Estamos hablando de un hombre renovado. No voy a entrar más a detalle porque, bueno, vemos que en el evangelio hablamos de la negación. Ahorita no estamos viendo esa parte. Vemos de la negación de Pedro cuando Jesucristo le dijo que no tardaría en cantar 3 veces el gallo cuando lo niegue. Pero estamos hablando de un Pedro restaurado, renovado, porque así es como trabaja un Pedro que había pagado con lágrimas la negación. Pero cuando él toma y abraza esa fe y abraza esa presencia del Señor en su vida, este hombre es usado tremendamente y empieza a cumplir el propósito que Dios había determinado desde un principio con él. Qué importancia, vemos qué importante. Y a veces marcamos, muchos hermanos, marcamos a muchos de los siervos de Dios que están en la Biblia. Y hablamos de un Pedro, cuando hablamos de negación, ahí está Pedro. Cuando hablamos de adulterio, ahí está David. Y cuando hablamos de que tenía mucha chamacona, ahí está Salomón. Y cuando hablamos que fue rebelde, ahí está Moisés. Y siempre estamos mirando la parte negativa, o sea, las cualidades negativas de la persona, sin darnos cuenta que eso hizo en ellos aún que este peso de gloria que habla la palabra fuera mayor en sus vidas que lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra la palabra que estos hombres tuvieron debilidades como cualquier ser humano. Pedro lo negó. Pedro era emocional. Sacó la espada y le cortó la oreja a un centurión. Y Pedro era de los que aquí, Señor, vamos a hacer esto y vamos a hacer un altar. El mismo Pedro reprendió las palabras de Jesucristo cuando éste anunciaba su muerte.
Pero esa persona fue renovada, porque dice la palabra que él tomó de lo más vil y lo más menospreciado, lo desechado, olvidado, lo que tiene el mundo, para avergonzar a los fuertes. Pedro no había ido a ninguna universidad teológica, no había ido a ninguna universidad cristiana. Pedro simplemente fue un siervo de Dios que fue bautizado en el Espíritu Santo y que se dejó llevar por el Espíritu Santo y fue después obediente a su maestro, llevando a la práctica lo que había aprendido de su maestro. Y esto es importante, por eso este llamado en Pedro fue irrevocable. Aun cuando lo negó, aun cuando pecó, como gustes y mandes, mi amado hermano, Pedro tuvo un llamado irrevocable. Él siguió siendo un apóstol y él lo anuncia desde el principio. Pedro, apóstol de Jesucristo. Vamos y decimos cómo vamos a ir poco a poco ir viendo cómo Jesucristo hace en él, ¿verdad? Ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, allá adelantito de Juan, está el libro de Hechos, capítulo 2, 41, y dice así la escritura, haciendo referencia a lo que estábamos diciendo cuando él dio el primer sermón. Dice, y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Fíjate, fueron bautizados y se añadieron, ahí dice, como 3,000 almas. El bautismo viene a través del Espíritu Santo, cuando se recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay bautismo en aguas, hay bautismo en lenguas, pero el bautismo del fuego es cuando viene el Espíritu en nosotros. Este es el bautismo que Pedro, cuando él predica, desciende sobre estos hombres. Son bautizados en el Espíritu Santo y somos más de 3,000 personas. Fue algo precioso. Yo creo que Pedro no se imaginó lo que estaba haciendo en ese momento, lo que estaba sucediendo y pasando. Pero fue un hombre que empezó a predicar el evangelio al momento que fue lleno del Espíritu Santo. Hoy tú y yo, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estamos esperando para predicar el evangelio? ¿Qué estamos esperando? Tenemos un llamado, tenemos un propósito en este mundo. Acuérdate que fuimos predestinados, Efesios 1:4, fuimos predestinados para algo, no nacimos por nacer y punto, y para llenar la tierra, ¿verdad? Y nada más ahí esos huecos, no, tenemos un llamado especial. Y es importante, muchas veces hay hermanos que tienen ese don de hospitalidad y que a lo mejor no tienen otra cosa más que ese don, pero todos tenemos un llamado, ¿verdad? Y es importante, hermanos, que nosotros empecemos a dejar que el Espíritu fluya en nuestras vidas y Él nos va a ir mostrando para ver el propósito vivo y verdadero que Jesucristo ha puesto en nosotros. Vamos a ir más adelante, por favor, y vamos a ver la siguiente palabra de ahí, de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Vemos que aquí dice a los esparcidos, ¿verdad? Dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice estas provincias. Vamos a poner un mapita y aquí me voy a apoyar con mi hermano Daniel. Él nos va a poner un mapita para que veamos dónde están estos, como dijéramos, municipios, pueblos, ¿verdad? En aquel entonces, y aquí vamos a ver claramente dónde están. El primero es Ponto. Ponto lo vemos que está arriba a mano izquierda o derecha, según como lo estés viendo. Y luego dice Galacia. Vamos a Galacia, está pegado a Ponto. Y luego Capadocia. Vamos a Capadocia. Está allá abajo de Ponto y al lado de Galacia. Y luego dice Asia. Bueno, toda esta parte es la parte asiática, de donde está Israel y los países que colindan con él. Y dice Bitinia. Y vamos a otra provincia que es Bitinia, que está al lado de Paflogenia, ¿verdad? Y Frigia. Ahí está Bitinia, ¿verdad? Entonces, fíjense que ¿dónde estaban? Entonces dice aquí a los expatriados. Esto nos lleva a qué, amados hermanos. Vemos que era un grupo de qué, de cristianos
de judíos y de ¿qué más? Y de gentiles, que estaban esparcidos en estos territorios. Pedro hace mención de ellos porque acordémonos que después de cuando Jesucristo parte y los apóstoles están predicando el evangelio, ellos son perseguidos, ¿verdad? Perseguidos porque compartían, hablaban de las buenas nuevas de Jesucristo. El pueblo judío estaba ciego, de ellos lo tomaron a mal, que Pedro, como Juan, como Santiago y Mateo, Marcos, Lucas y todos los apóstoles estuvieran predicando de Jesucristo. Para ellos el hablar de Jesucristo era una blasfemia. Hoy hasta la actualidad el pueblo judío está dividido. Ellos siguen esperando al Mesías que venga por primera vez cuando nosotros estamos esperando al Señor por segunda ocasión, su segunda venida, para que se dé el acto primordial, el escenario más grande del mundo, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia de esta tierra. Entonces aquí vemos que los cristianos, algunos judíos y como algunos gentiles fueron ¿qué? Dice aquí expatriados, o sea, fueron ¿qué? Dispersos. Y vamos a ver aquí esta parte, porque vemos aquí que los dispersos, aquí nos muestra la palabra, aquí vemos que la palabra dispersos en griego significa diáspora, que es esta palabra griega es para dispersión, cuando es que cuando son regados, cuando son llevados a otras partes. Y aquí es claramente lo que nos dice. Esta parte se hace referenciar a lo que dice en Primera de Pedro. Aquí el mismo Pedro, más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice claramente: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de las que nos dice aquí que eran ¿qué? Hermanos, dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pedro estaba hablándoles a todos los hermanos que estaban en donde, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les estaba anunciando que se guardasen de ¿qué? De todo acto, ¿qué dice? Carnal. De toda cosa de la carne, que va contra ¿qué? Contra las cosas del alma. Entonces aquí estamos viendo nosotros claramente que el apóstol Pedro en la primera salutación hace mención a los hermanos que están aquí, y su labor de él era también prevenir al pueblo de las falsas doctrinas, pero también prevenir de los deseos de la carne. Vemos ahí adelante en este mismo capítulo de Primera de Pedro, pero en el verso 17 nos dice: y si invocáis como Padre aquel, dice, que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzca, dice, dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense lo que dice aquí el apóstol el apóstol Pedro dice: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga, o sea, imparcial, o sea, no tiene preferidos, no tiene consentidos, no tiene hijos así el Señor. Él juzga imparcial, o sea, no va a estar inclinado la balanza a un lado o la balanza a otro. Esta es la parte que nosotros tenemos que aprender mucho, a equilibrar las cosas de Dios. Y dice: según la obra de cada uno, conduceos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Hoy tú y yo somos peregrinos en este mundo, en esta tierra, y estamos viviendo un tiempo de peregrinación, como el pueblo vivió en Egipto cuando salió, vivió en la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, y antes de tomar la tierra prometida como tal, estuvieron ¿qué? Como peregrinos. Hoy, apenas en el siglo pasado, se le constituyó por primera vez en 1945 al Estado de Israel como una nación soberana,
y se le regresaron los territorios o la mayor parte de los territorios que estaban siendo ocupados para que allí ellos tuvieran la tierra. Y en esa tierra que era de su padre Abraham, Isaac y Jacob, ellos fundaran lo que es ahora la nación de Israel. Entonces, amados hermanos en Cristo, Pedro aquí hace mención a un grupo de hermanos que están de peregrinos. ¿Qué importancia, fíjense, tiene este llamado? Pedro hace mención a los hermanos, tanto a judíos, cristianos y gentiles que vivían ahí en estas provincias, y les anima. Es importante que nosotros hagamos esto en la vida de los hermanos. No importa dónde estén, no importa si están del otro lado del mundo, no importa si están aquí en Chinconcuá o están aquí en Sonora, en Durango, siempre hagamos mención en nuestras oraciones por aquellos hermanos que están en esas partes. ¿Por qué? Porque es importante orar, interceder. Pedro estaba al cuidado de lo que Dios le había puesto en sus manos por la iglesia. Entonces, ¿qué importancia tiene que como ministros de la palabra de Dios estemos al cuidado de las ovejas de Dios? Cuando acuérdense que Pedro fue al apóstol, el único apóstol que Jesucristo le dijo, ve y apacienta mis cabritos. Y luego le dice, ve, apacienta mis ovejas. Fíjense qué importancia. Cuando dice esto el Señor, era porque el ministerio, cualquiera de estos 5 ministerios que lleves, hermano, que ministras la palabra, tenemos el labor de cuidar las ovejas del Señor. Si eres maestro, instrúyelas, cuídalas, dale buenos pastos a las ovejas, dales un buen alimento para que su vida sea saludable espiritualmente hablando. Si eres pastor, cuídalas, que huelas a oveja como pastor, porque hay pastores que no huelen a ovejas. Tenemos la obligación de oler a oveja porque tenemos al cuidado un rebaño que es del Señor. Y si eres evangelista también, lleva las buenas nuevas de esperanza y de salvación, llevando y conduciendo a las almas a hacer las paces con el Señor. Y así sucesivamente, hermanos. Es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos como ejemplo a estos varones. Decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador del Señor Jesucristo. Haciendo mención de lo que es santo, de lo que es puro. No imitemos en algunas cosas a los hombres en lo que son en las cosas malas. Seamos imitadores de las cosas buenas. Y vemos aquí, ¿verdad? Más adelante, en esta parte, dice, elegidos o escogidos. Vamos a ver aquí esta parte en Efesios 1:4. Ya lo leímos, ¿verdad? Dice Efesios, y vamos a volverlo a leer las veces que sea necesario. Vamos a ir a regresar a seguir leyendo la palabra, a modo de que, hermanos, lo que estamos estudiando nos quede bien entendidito, bien amarradito, para que podamos entender de qué estamos hablando y cuál es el mensaje que estamos nosotros recibiendo. Dice en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Fuéramos santos y sin mancha delante, dice, de él en amor. ¿Cómo tiene que estar nuestra vida? Sin mancha. Por eso Pedro tuvo que pasar en ese proceso, después de que había un Pedro que estaba triste, a lo mejor estaba amargado, ¿verdad? Por haber negado al Señor, se sentía mal. Dios tuvo que venir y hacer ese proceso en la vida de Pedro, limpiándolo, ¿verdad? Dejándolo sin esas manchas en sus ágapes, para que Pedro pudiera servirle al Señor en el plan que ya tenía dispuesto. Y aquí nos dice que somos predestinados y dice sin mancha delante de él, ¿dicen qué? En amor. Porque el llamado que tuvo Pedro fue un llamado en amor. Es un llamado que tú y yo también tenemos, que fue en amor. Acordémonos Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por nosotros. Y no escatimó ni a sí mismo a su propio Hijo. Entonces, el acto más precioso que Dios dio a este mundo fue entregar a su Hijo Jesucristo como expiación
expiación de nuestros pecados, para que a través de Jesucristo pudiéramos estar limpios de toda maldad, limpios de pecado, y que pudiéramos estar delante de Jesucristo dignos, ¿verdad? Con un amor entrañable, y de la cual solamente el Señor es el que puede restaurar y renovar las vidas de los creyentes. Y esta parte dice, con el propósito, dice, en el principio fuimos escogidos para el propósito de la tierra, dice, no haya nada, dice, que a Dios se le haya pasado, o sea, no hay nada que a Dios se le haya pasado, se le haya salido de la mano, ¿verdad? Que haya dicho, bueno, por tus obras o porque no hay nada. Muchas veces, hermanos, decimos, ¿por qué yo no conocía a Jesucristo 20 o 30 años atrás? Me hubiera evitado sufrimientos, me hubiera evitado tantas situaciones. A lo mejor, como dicen muchos jóvenes, la libré de la muerte, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, a veces nos hacemos estas preguntas. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Todo debajo del cielo tiene su hora y su tiempo. Fuimos predestinados. Pedro tuvo que esperar hasta que Jesucristo apareciera en la tierra y que el Hijo de Dios creciera a los 30 años, para que a través de los 30 años, después de que fue bautizado por el Bautista y viniese el Espíritu Santo a él pudiera hacer el llamado de Pedro ya formal, de una manera formal en la tierra. Y así es como nosotros, a muchos de nosotros nos ha tocado el llamado de más temprana edad, a otros no tan temprana edad, pero siempre hay un propósito, hermano. Siempre hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y vemos que aquí verdaderamente dice, somos hijos, tenemos un plan divino de parte de Dios. Entonces, dice, vemos que Pedro está siendo, ¿verdad?, transformado de una manera tan preciosa, y lo vamos viendo poco a poco en esta parte. Dice aquí la Escritura, y vamos a ver ahora esta parte del verso 2, cuando dice, bendito, dice, gracia, aquí, perdón, y dice aquí verso 2, según el previo conocimiento de Dios Padre. El previo conocimiento, vamos a ver esta parte. Dice previo al conocimiento. Aquí vemos que Dios se refiere a que de antemano dice acerca de todas las cosas y acerca de la salvación. Aquí nos está hablando de esto, de un conocimiento previo a este conocimiento. Y para esto vamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Y vamos a ver qué nos dice aquí en Romanos 8, 29, el apóstol Pablo. Y dice aquí en Romanos 8, 29, y dice así la Escritura. Y dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre los hermanos. Dice, porque los que de antemano conoció, estamos hablando de un conocimiento, él ya conoció, ¿verdad? También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate qué importancia, tú y yo, amado hermano, hemos sido hechos a esa imagen de su Hijo. Una cosa es ser hechos a imagen de Dios, y una cosa es ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Porque aquí entra la diferencia entre hijos y creación. Entonces nosotros fuimos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es la imagen de su Hijo Jesucristo? De una vida piadosa, misericordiosa, de amor, de gozo y de paz, y de todo este tipo de enseñanza. Por eso es importante, mis amados hermanos en Cristo, que nosotros, ¿verdad?, estemos viviendo en esta postura. ¿En qué? En conocer que estamos hechos a la imagen del Hijo de Dios. Como tal, no debemos de ser libres para adorarle, para glorificarle, para servir. Esto es importante, hermanos, amados en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo lo dice claramente en este pasaje. Dice, porque de antemano nos conoció y también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre nosotros como hermanos. Jesucristo vino a ser el hermano mayor. Él es el primogénito de los hijos de Dios. Y nosotros hoy, conforme a uno de los hechos de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir en esa armonía.
y en esa comunión con Jesucristo. Porque somos, primero, imagen de Él, hemos sido llamados a través del amor y la misericordia, porque así nos dice Juan capítulo 3, verso 16, y que tenemos un plan divino y un plan delante de Dios, Efesios 1:4, porque si hemos sido predestinados es porque hay un propósito para ti y para mi vida. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos hace mucho esta mención, ¿verdad? Y dice aquí la escritura, ¿verdad? Aquí vemos que Dios se refiere a que de antemano acerca de todas las cosas, acerca de la salvación, en Romanos 9, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, dice la Trinidad. Los tres estaban unidos para acerca de que del acto de la redención de los escogidos para santificarlos por medio de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El plan de que nosotros hayamos sido predestinados fue a través del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Y que esa redención, ¿verdad? Fuera a través de qué? De la santificación por medio del sacrificio de Jesucristo. Si nosotros hemos sido santificados, ¿es por qué? Por el sacrificio, por la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario. Esa sangre que nos redime, esa sangre que nos santificó y que nos ha dado a nosotros el ser hijos de Dios y estar dentro de lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29. Dice que ser la imagen de Jesucristo. Esto es importante. Qué bendita es la palabra de Dios cuando vamos y buscamos esto. Esto es a través del conocimiento. Y dice que aquí dice en el verso 2, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos puede ¿qué? Santificar. Él es el único que nos puede santificar delante de Dios. No son nuestras obras, no es lo que yo bonito predique, yo lo que bonito hable, que bonito adoro, no, es a través de la sangre de Jesucristo. Y Él es el Espíritu Santo, es el que nos santifica día tras día, hermano. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que confesar diariamente nuestros pecados. ¿Para qué? Para que no haya estorbo, para que Isaías 50, porque vuestras iniquidades hacen separación entre tú y yo no quiero verte ni oírte. Pero Hebreos capítulo 5, verso 16 dice, tenemos libre acceso al trono de Dios. ¿Quiénes? Los que somos de corazón limpio, de un corazón puro. No podemos acercarnos a Dios como los hijos de Aarón a ofrecer fuego extraño. No podemos, hermano. Es por esto la exhortación que hace aquí Pedro. Por eso Pedro les dice a los hermanos de estas provincias, y lo vemos más adelante en el verso 17 y en el capítulo 2, ahí lo dice claramente cuando le dice a los que son extranjeros y peregrinos, dice, tengan cuidado de las cosas de la carne. Pablo exhortaba duramente también a los creyentes, en donde le decía a los Gálatas, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó? Dice en otras escrituras, en la Biblia Kadosh dice, oh imbéciles, ¿quién los hechizó? Hablando de una palabra tremenda, de una exhortación dura a los Gálatas, porque habían dejado de ¿qué? De seguir la gracia. Pedro aquí anuncia esto a los hermanos que están en estas provincias. Dice, para obedecer. Fíjense, otra de las palabras que aquí estamos haciendo mención es obedecer, ¿verdad? Y antes de llegar a esta parte de lo que es obedecer, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, haciendo referencia a lo que es el conocimiento, que es lo que estamos ahorita hablando. Y dice aquí, en segunda de Timoteo, ¿verdad? Y dice segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, verso 2:13, y dice así, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Fíjense, aquí vemos
tres aspectos o tres, estamos viendo aquí, tres acciones muy importantes en este pasaje de Tesalonicenses segunda de 2 al 13. Dice aquí, dice la primera es la persona del Espíritu Santo. Aquí nos dice claramente, segunda de Tesalonicenses 2, 13, dice que para salvación mediante, que es por quién, por el Espíritu. Y luego 2, estamos hablando de la fe. Y 3, en la verdad. Estas tres acciones traen una fuerza, traen en la vida del creyente, van a traer cambios, van a traer esa parte de la renovación. Aquí vemos que esto se cumple en el apóstol Pedro, cuando dice que Pedro dice, primeramente, dice aquí la escritura, que fue santificado, ¿por qué? Por el Espíritu. Cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, Pedro es santificado, Pedro es lleno del Espíritu y el Espíritu santifica la vida y el alma de Pedro, cambia una mentalidad, cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. Pedro empieza a ver la perspectiva de las cosas de Dios desde otra manera, no emocional, no sentimental, porque Dios no quiere sentimientos, quiere mandamientos. Y Pedro empieza a ver esto en su vida y empieza a dar lo que le fue dado por misericordia. Pedro empieza a fluir en el Espíritu, deja al Espíritu que siga santificando su vida y que el Espíritu siga hablando. Pero también dice un Pedro con fe. Pedro empieza a abrazar la fe y empieza a vivir en esa fe. Ya no vivía angustiado, ¿verdad? Vemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesucristo muere, ¿verdad? Y ellos esperaban y dicen, ¿y ahora qué pasó? Pues ya se fue, ¿qué sucedió? Ya es el segundo día, no sabemos nada, todo lo que nos dijo, habían dudas, estaban surgiendo dudas en los apóstoles. Pedro era el que en cierta manera dirigía a los demás, era la cabeza de todos ellos. Muchos de ellos yo me imagino que le decían, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Juan, Santiago, ¿qué vamos a hacer? Pedro, Tomás, el Señor no está. No sabemos si verdaderamente fue un profeta más, como se dice, o qué sucedió. Empezaron a llenarse de dudas. Pero cuando Pedro tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, cuando Pedro tiene ese encuentro con el Señor, cuando Pedro tiene ese encuentro con la misma persona del Espíritu Santo, Pedro está siendo en ese momento transformado, su manera de ser. Es importante, amado hermano, en que me escuchas, que todo creyente que tiene el Espíritu Santo tiene que ser renovado, porque el Espíritu es renovador, el Espíritu transforma, el Espíritu cambia, el Espíritu moldea, el Espíritu quebranta lo que es de la carne. ¿Para qué? Para darle vida al Espíritu. Es importante, la fe hay que abrazarla. Hoy estamos viviendo unos tiempos donde mucha gente está quebrantada, donde mucha gente está dolida, pero ¿qué sucede con el creyente? Muchos se están enfriando, muchos se están apostatando, muchos se están siguiendo doctrinas equivocadas, doctrinas de demonios, dice la Escritura. Muchos están distorsionados. Hoy esta pandemia desnudó el corazón de muchos ante los ojos de Dios, dejaron ver su carnalidad, dejaron ver sus emociones, dejaron ver toda una perspectiva distinta de las cosas de Dios. Y esto está sucediendo hoy actualmente, hermanos. Muchos hoy actualmente no quieren compromiso, no quieren santidad, no se quieren congregar, no quieren discipularse. Amados hermanos en Cristo, el día de mañana el Señor viene y viene pronto, ya no tarda. ¿Qué va a suceder cuando en ti no haya fe? Porque aquí es una de las acciones que movía a Pedro, la fe. Acuérdense que cuando Pedro baja de la barca, cuando lo llama Jesucristo, ¿qué dejó de ver Pedro? La fe. Y empezó a ver ¿qué? Sus ojos humanos. Cuando Pedro deja de ver al Señor, que es, dice Hebreos capítulo 2, es el autor y el consumador de la fe, Pedro pierde la perspectiva de dónde está, empieza a ver las tormentas, los problemas, empieza a ver la persecución, empieza a ver la tribulación, empieza a ver la aflicción, empieza a ver que te viene a tocar cope para pedirte que pagues el abonito de lo que debes, te vienen a cobrar la renta, te vienen a cobrar la tanda y empieza una aflicción en tu vida y sientes que te ahogas y el dicho de las abuelitas, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, hijo, sientes que el agua te llega al cuello.
Pues así sintió Pedro. ¿Por qué? Porque los problemas son como esa tempestad. Y dejó de ver esa perspectiva de fe. Cuando Pedro es lleno del Espíritu y el Espíritu empieza a obrar en él y Pedro empieza a dejar que el Espíritu fluya, qué importante es dejar que el Espíritu sea el que lleve tu vida, no tus emociones. No confundas tus sentimientos y vamos esto. Y acuérdense que Pedro, ¿qué era lo que lo movió? Ahí cuando hubo la transfiguración. Vamos a poner un altar para Elías, uno para Moisés, uno para... Y el Señor, ¿y quién te dijo que queríamos altares? Eso es lo que hoy actualmente en el corazón del creyente hay altares. Ahí están formando sus altares, ¿verdad? Y ahí vamos a formar un altar de esto, ¿verdad? Y mi Dios, el dinero, ¿verdad? Y la fama, y el reconocimiento, y mi Dios, el aplauso, y mis amantes, y mi cuentota en Bananex, y seguir haciendo dinero, y más dinero. Ya se parecen al buitre del pájaro loco, que nada más están pensando, yates, mujeres, dinero, casas, carros, dinero. Y así están pensando. Oye, ese es el pensar de hoy de muchos. Y vean en la otra parte que dice aquí el apóstol Pablo en esta carta de Tesalonicenses. Dice aquí la escritura. Dice, y la otra acción es la verdad. ¿Qué es lo que hoy se ha perdido? La verdad. Es la verdad. Ahora sí que es la verdad. Se ha perdido la verdad. Hoy se anuncia mucha mentira, se dice mucha falsedad. Hoy hay tantas situaciones en donde los matrimonios mienten, en donde los hijos mienten a los padres, ¿verdad? ¿A dónde vas? Voy a la escuela y se van de pinta y se van a fumar mota. Y así sucesivamente. Hoy con esta situación, con esta pandemia, ¿verdad? Lo hemos visto, mucha gente se queja, dice, nos miente el gobierno, nos miente todo el mundo, nos miente esto, y todos estamos mintiendo, no nada más algunos cuantos. Todos nos hemos llenado de mentiras. Y hay mentiras en el corazón del hombre. Hay mentiras y acciones que si salieran a la luz, fueran tremendas ante los ojos de los hombres. Pero sobre todo, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es que Dios es el que está viendo todo esto en el corazón. Cuando hay mentiras, cuando hay engaños y no te interesa pasar encima de quien sea. Aquí el apóstol Pablo exhorta en esta tercera acción y dice, haya en nosotros verdad. Si vimos ya el pasaje anterior que nos dice que somos imagen del Hijo de Dios, ¿cómo era Jesucristo? ¿Qué dice el Evangelio de Jesucristo? Él es el camino y Él es ¿qué? La verdad. Entonces, si yo soy imagen de Jesucristo, ¿qué tiene que haber en mi vida? Verdad. Y muchas veces eso es lo que se ha perdido hoy actualmente. El Espíritu Santo está apagado, no hay fe, hay incredulidad y hay mentira en medio del pueblo de Dios. Y estas características no podrá nadie ver a Dios porque Dios es santo. Dios aborrece la incredulidad, aborrece la mentira. Entonces, amados hermanos, estamos viendo que los perfiles de los apóstoles era un perfil que no es difícil, porque muchos hermanos dicen, ay, pues qué fácil, hermano, pues decir esto y ¿quién lo ha hecho? Ah, pues aquí está. ¿Quién lo ha hecho? Aquí están sus nombres. Aquí están sus nombres. Y no eran extraterrestres, y no eran gente de otro mundo, ni fantasmas, eran seres humanos como tú y como yo, mortales. Pero hombres que sí querían ser un cambio en su vida, que no eran, que querían ser del montón, sino querían ser cristianos únicos. Y por eso sus nombres están aquí en la palabra de Dios. Aquí vemos que estas tres acciones, ¿verdad? La primera, la persona del Espíritu Santo, la fe y la verdad. Estos nos llevan a la santificación, que es a través de ¿qué? De nuestra salvación. El que es salvo vivirá la santificación. El que no es salvo no va a ser santificado. Simplemente la santificación es para los que son salvos.
Es que mi comadre Chonita, mi comadre Chonita le va así, tiene problemas y todo, y pobrecita de mi hermana, y pobrecito de fulano, y que mientras no haya salvación, no hay santificación. Porque la acción de la santificación es para los que son, ¿qué? Salvos, para los que han guardado la salvación. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver la otra parte, que nos habla aquí en el verso 2 de la carta que estamos viendo, de la primera epístola de la carta de Pedro. Y vemos aquí, cuando dice, según el previo conocimiento de Dios, Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer. Ahí vamos a esta parte, para obedecer. El acto de obedecer y de ser redimidos por la sangre de Cristo, ¿qué vamos? Dice que vemos en la obra de la santificación, viene por parte de la obra santificada. Esto es para la purificación de nuestras almas. ¿De qué? Del pecado. O sea, si yo he sido santificado, he sido purificado ¿de qué? Del pecado. Y ya no está el pecado en mí, entonces, ¿qué vengo a hacer? Vengo a ser un instrumento vivo y útil para Dios. Acuérdense que Dios no usa vasos sucios. Dios no va a usar a un pecador que viva, un cristiano que conozca y que reconozca la palabra y que viva en el pecado. No te va a usar. Y podrás compartir y hablar. De ahí está escrito cuando muchos digan, Señor, Señor, yo saqué fuera demonios, eché, sané enfermos, resucité muertos y compartí todo eso. Dice el Señor, sí, pero tu corazón estaba lejos de ti. Porque el corazón es el miembro que es purificado por la sangre renovadora de Jesucristo. Un corazón limpio es el que quiere el Señor. Un corazón puro es lo que desea el Señor. Dice el Señor, ya no quiero sacrificios ni holocaustos. Ahora quiero el corazón de los hombres. Y es lo que menos damos, el corazón. Es lo que más ocultamos, el corazón. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas delante de Dios y estas son manifiestas ¿en dónde? En el corazón. Porque en el corazón se maquinan los malos pensamientos y las malas acciones. Engañoso es el perverso, dice el Señor, ese corazón, más que todas las cosas. Y aquí es importante lo que dice aquí la Escritura, cuando nos dice que dice, esto es a través de su fe, y vemos que la fe es parte de la obra santífica. Ya lo vimos ahorita en segunda de Tesalonicenses, y dice, esto es para la purificación de nuestras almas. ¿De qué? Del pecado. Nosotros tenemos que purificarnos. ¿En qué? ¿Qué es lo que nos purifica? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cada día que venimos, Señor, tu sangre me redime, tu sangre me limpia de toda maldad. El rey David decía, límpiame con hisopo. El hisopo es como un cotonete grandote y lo usaban para limpiar a los leprosos. Porque así nos acercamos a Dios, leprosos, sucios, malolientos, mugrosos. Y la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado. Y dice aquí, y esto es la gran obra que solo es para los ¿qué? Creyentes. ¿Quiénes son creyentes? Levante la mano aquí. Por eso es importante abrir la camarita. Levanta tu mano y di, yo soy un creyente. Para mí es la obra santificadora de Jesucristo. Para mí es esa fe. Para mí es ser purificado. La sangre de Cristo es mi elemento primordial que me purifica y me limpia mi alma. A mí me mueve la fe. A mí me mueve el Señor Jesucristo. Yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, y como soy hijo de Dios, tengo la participación de poder ser un instrumento para estos tiempos verdaderos de mi Dios. Mi Dios tiene un galardón, tiene un ministerio en mi vida, y ese ministerio se cumplirá en su tiempo, porque todo lo que dice el Señor inició, Él lo perfeccionará y lo terminará en Jesucristo. ¿Lo crees? Porque no muchos lo creen. Porque esta parte que se llama fe es la que mueve el corazón de Dios. Y si yo tengo al Espíritu Santo, la característica del Espíritu Santo es llamada fe.
Y esa fe es la que me llevó a tener ¿qué? Salvación, porque en ese momento que yo hice esa oración de recibir a Cristo en mi corazón, fue por un acto de fe, de decir, yo recibo al Señor como mi único y suficiente Salvador. Yo no tengo otro Dios más al cual mis rodillas se doblen y mi corazón anhele y alabe, sino al único y verdadero sabio Dios, al Padre eterno, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, al Padre de las luces. Vamos a ver aquí en Levítico capítulo 7, verso 14. Con esto vamos a ir ya terminando nuestro estudio. Levítico 7, 14. Vamos aquí rápidamente a el Levítico 7, 14. Vamos, permítame tantito, porque esta Biblia que estoy usando ahorita se me dificulta un poquito el papelito, pero aquí ya estamos. Gracias a Dios. La palabra de Dios siempre es buena, ¿verdad? Dice la palabra, es buena la palabra de Dios. ¿Lo creen, hermanos? La palabra de Dios es bueno. ¿Dios es bueno? ¿Lo creen? Amén. Gracias, gracias, Señor. Dice así la Escritura. Y de ellos presentarás una parte de cada ofrenda. Como dice que, contribución al Señor. Será para el sacerdote, dice que rocea la sangre de las ofrendas de paz. Ahora estamos en esta segunda carta de Pedro, ¿verdad? ¿Qué nos dice ahí la segunda carta de Pedro? Ya en la parte final, en la primera carta de Pedro, en la parte final, dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Aquí, después de esto, el apóstol Pedro dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y aquí nos vemos en Levítico que la ofrenda es una ofrenda de paz, lo que hacían en el antiguo pacto. ¿Qué tenemos que dar nosotros como ofrenda? Nuestro corazón. ¿Y hacer qué? La paz con Dios. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 24 al 25. Regresamos al Nuevo Testamento y vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 3, ¿verdad? Verso 24 al 25. Y dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. Amado hermano que me escuchas, ¿cuánto le costó a usted y cuánto me costó a mí la salvación? ¿Cuánto nos costó? Nada, ¿verdad? Entonces, amado hermano, usted y yo estamos viviendo de gorra. Y qué bueno. Gracias a Dios. Dice, porque dice aquí la Escritura, siendo justificados gratuitamente por la gracia. La gracia es por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio en la cruz. Dice, por medio de la redención que es en Cristo. Estamos hablando de ese sacrificio, a quien Dios exhibió públicamente, hablando de que de ese acto, de ese hecho, cuando Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario. Dice, como propiciación, o sea, Él pagó por nuestros pecados. Y dice, por su sangre, dice la palabra, por su sangre, a través de la fe, como demostraron su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó todo esto. O sea, Dios tuvo un propósito en mi vida y en tu vida por ser predestinados y pasó todos esos pecados delante de nosotros. Y Él, a través de ese sacrificio, demostró su justicia para con nosotros, para que ahora esos pecados ya no nos acusen. Ya no nos acusen. No estemos recordando constantemente, y Dios me perdonará. Y es que no me siento apto. Y es que no me siento digno. Amados hermanos de Cristo, este es uno de los mensajes principales del diablo. No me siento digno, no me siento capaz, no me siento apto, no me siento recibido por parte de Dios. Yo te voy a decir una cosa. Dios dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Efesios 1:7. Vamos a Efesios 1:7. ¿Qué nos dice la Escritura en este pasaje? El apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 7. Y dice así la Escritura. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Otra vez hablando de la sangre. El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Aquí nos habla de esa gracia. Cuando el apóstol Pedro dice que la gracia y la paz sean multiplicadas, a través de ese sacrificio hace un recordatorio el apóstol Pablo y dice, a través de este sacrificio
que es por medio de la gracia, recuerda que la sangre de Cristo tiene poder y te ha limpiado a través de todo pecado por medio de la redención que Jesucristo llevó en esa cruz. Y por último vamos a ver también lo que nos dice Hebreos 12:24, Hebreos 12:24, que nos habla la escritura aquí. El Señor dice Hebreos 12:24 y dice la escritura así. Dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, dice, y la sangre rociada que hablaba mejor que la sangre de Abel. Esa sangre es la que nos redimió a ti y a mí, hermanos. Esa sangre es la que nos redimió a ti y a mí. Y esa sangre es la que hoy, a través de la gracia y de esa paz, podemos gozar tú y yo plenamente de que tenemos ese libre acceso al trono de Dios. Es importante, hermanos, recordar de la gracia, recordar que nosotros hemos sido llamados por medio de su gracia. El apóstol Pedro hace mención esto para que nuestro ánimo no desfallezca. El apóstol Pedro les estaba diciendo a los hermanos de estas provincias que nuestro ánimo no desfallezca. Les decía, sigan adelante, sigan a la marcha, la gracia y la paz esté con ustedes. Fíjense esta salutación tan profunda que son las salutaciones, y a veces son las que menos caso hacemos. Nos las saltamos, sí, pues está saludando ahí el Pedro a todos sus cuates allá en Asia Menor y en Asia Mayor. No, hermanos. Si profundizamos las salutaciones, traen un mensaje claro, un mensaje de animación, un mensaje de exhortación, un mensaje de esperanza a todos los hermanos. Cuando tú y yo tengamos la oportunidad de saludar a algún hermano que esté lejos o esté en otra frontera o lejos de donde vives, siempre dale una salutación de esperanza, de paz y de gracia del Señor Jesucristo. Porque no sabemos en qué momentos estamos viviendo tiempos de angustia, de temores, de aflicciones, persecución y de muerte. Hoy, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, amados hermanos, es tiempo de volver esa parte esencial de la misericordia y del amor y la compasión a los demás. Es importante, hermanos, antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otro conocimiento, decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo te ruego por mis hermanos que están viviendo en Israel ahorita tantos ataques, esa salutación, hácelas llegar a los hermanos de Colombia, a los hermanos de África, a los hermanos de Europa, a nuestros propios hermanos que están en el sureste y en el centro de nuestro país. Es importante, hermano, no podemos callarnos. No podemos sacar de nuestra boca maldición y maldiciones. Dice la palabra, no podrá bendecir el hombre y maldecir. De una fuente hay agua salada o agua dulce. Que esto no haya en nosotros, en nuestro corazón, hermanos. Ya es tiempo de dejar de claudicar en dos pensamientos. O estamos con el Señor o estás en el mundo, decía el Señor. O eres tibio o eres caliente. Digo, eres frío o eres caliente, pero tibio no. Imagínate que Dios te vomite. ¡Qué tremendo! Así hay muchos que prefieren estar tibios porque no quieren soltar esa parte que se dice ahora que está de moda, salvación, es igual a salvación y todos queremos, ya tengo la salvación y sigo pecando. No te confundas, no es rey, hermano. Porque la palabra es clara cuando dice sin santidad nadie podrá ver a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que en nuestras vidas hay este sentir que hubo en el apóstol Pablo también, en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro. Estuvimos viendo cartas de Pablo y también de Pedro, y que vea este sentir en nosotros, de que vivamos esta vida radical y transformada verdaderamente en estos días. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque todo lo que tú nos has dado es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te rogamos y te damos gracias, papito, por tú nos has bendecido. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos. Que tu palabra se haga carne en nuestro corazón y nos traiga conocimiento y sabiduría. Te rogamos, Padre, que soltemos ya muchas cosas que estamos viviendo, muchas cosas que se están pasando. Hoy, Padre, necesitamos más de ti. Señor mío y Dios mío, hácelo saber a mis hermanos que como los días de Noé, tú vas a venir y cerrar el arca, Padre. Tú vienes
pronto, Padre, y vienes por una iglesia limpia y pura. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego por nuestros hermanos, Señor, que haya esa hambre y esa sed de aprender. Mira, Padre, que necesitamos cada día ver más y conocer más de tu palabra. ¿Cómo nos dirigimos hoy en estos tiempos? Es necesario, Padre, que estemos siempre bendiciendo a nuestros hermanos que están en persecución, en desgracia, que están en guerra. Es tiempo, Padre, de estar orando unos por otros, animándonos y velando por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito para nosotros y que tarde o temprano se va a cumplir en estos tiempos. Te damos a ti la alabanza, el honor y la gloria y todo el imperio como toda la potestad al único y sabio Dios, al eterno, al todopoderoso, a nuestro único y suficiente Salvador, a nuestro papito eterno. A ti, Padre, gracias te damos por el amor que nos tienes, que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros y que a través de esa obra tan misericordiosa, llena de amor, vino la redención para nuestros pecados y nos has hecho aptos delante de ti y aceptos también delante de ti. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver.